Derivadas de funciones algebraicas básicas a través del método directo de derivación. El propósito del presente video es formar o fortalecer tus competencias sobre el cálculo de las derivadas algebraicas a través de la fórmula 1, 2, 3, 4 y 5a de derivación vistas en el video de interpretación geométrica de la derivada, y cómo éstas se pueden prescindir y utilizar el método directo de derivación. Este le he llamado así, método directo de derivación, porque van a darse cuenta que sin usar estas 5 fórmulas se puede llegar a la derivada de una función de manera muy rápida. Bien, entonces dice, aplicando las fórmulas 1, 2, 3, 4 y 5a, determinar las derivadas de las siguientes funciones y luego hacerlo a través del método directo de derivación. Aquí están las 5 fórmulas que vamos a ver. En la fórmula número 1 es esta que dice la derivada de una constante es igual a 0. ¿Sí? Siempre que yo tenga la derivada de cualquier constante, o sea, cualquier número, va a ser 0, si no hay variable. La número 2 dice la derivada de x con respecto a x, siempre va a ser igual a 1. La derivada de una función con respecto a sí misma siempre va a dar 1. Y la número 3 simplemente nos dice que la derivada de una suma o resta de funciones, ¿sí?, es igual a la derivada de cada una de las funciones. O sea, la derivada del primer término, que sería esta, la derivada del segundo término, aquí lo tenemos, y la derivada del tercer término. ¿Okay? No importa si es negativo o positivo, se lleva su signo. Y la fórmula número 4 nos dice la derivada de una constante por una variable, pero fíjense, la constante sale de la derivada, ¿sí? Y tenemos aquí es igual a la constante por la derivada de la variable. Esta es la 4. Y la número 5 dice la derivada de x a la n, o sea, x elevada a una potencia. Va a ser igual, n es la potencia, a esa potencia multiplicada por x a la n menos 1. Y esa es la fórmula 5a. Entonces, usando estas fórmulas, por eso, si se dan cuenta, ahí dice, aplicando las fórmulas, ¿sí?, 1, 2, 3, 4 y 5a, determinemos las siguientes derivadas. Y entonces aquí tenemos la primera, el inciso A dice y igual a 20. La derivada, su símbolo va a ser así, dy sobre dx, quiere decir la derivada de y con respecto a x. Siempre arriba va a ir la variable dependiente y abajo la independiente. La variable de y con respecto a x es igual a la derivada de 20 con respecto a x. Y luego me fijo a qué fórmula se parece. En este caso, se parece a la fórmula 1. ¿Sí? ¿Por qué a la fórmula 1? Porque dice la fórmula 1 la derivada de una constante. Y pues 20 es una constante. Entonces, por eso, ¿igual a cuánto va a ser entonces? Igual a 0. Entonces, la derivada de 20 va a ser igual a 0. ¿Sí? Y ya lo tenemos. Por lo tanto, la derivada de y con respecto a x es igual a 0. ¿Okay? Ahora nos vamos al segundo ejemplo. Dice el inciso B. Y igual a x más 3. Entonces, la derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de x más 3 con respecto a x. Igual a quién va a ser. ¿Cuál fórmula debo ocupar primero? Fíjense, siempre que tengas más de un término, tienes 2, 3 o 4 términos, la primera fórmula que se debe utilizar es la fórmula número 3, porque la número 3 es la que nos dice que la derivada de un término más otro término menos otro término es igual a la derivada de cada uno de los términos. Entonces aquí vamos a aplicar la fórmula número 3. Y por lo tanto, sería la derivada del primer término, que es x. Vamos a poner aquí la derivada de x más la derivada del segundo término, que es y. Ahí están. Entonces, la fórmula número 3 lo único que hace es dividirla en tantas derivadas como términos tenga la función. Y ahora me voy a fijar, dice la derivada de x con respecto a x, ¿a qué fórmula se parece? Si se dan cuenta, se parece a la fórmula número 2, porque aquí dice derivada de x con respecto a x y exactamente aquí dice derivada de x con respecto a x. ¿Sí? Entonces, esa se parece a la fórmula número 2. ¿Sí? Entonces, allá está la fórmula número 2 y en cambio la otra dice la derivada de una constante con respecto a x, se parece a la fórmula número 1. ¿Okay? Entonces, ya que identificamos a qué fórmula se parece cada una, vamos a aplicarlo.
la fórmula número 2 dice que es igual a 1. Entonces, por eso la derivada de x con respecto a x es igual a 1 más la derivada de una constante, la fórmula 1, pues me dice que es 0, más 0. ¿Sí? Y 1 más 0, pues es 1. Entonces, por lo tanto, la derivada de y con respecto a x es igual a 1. Y fíjense, la derivada es igual a la pendiente. Si se dan cuenta aquí, este es y igual a mx más b. B es la ordenada al origen y m es el número que acompaña a la x, que en este caso es 1. Y eso fue la derivada. ¿Okay? Bien. Entonces vamos a borrar esto que marcamos. El inciso C nos dice y igual a 5x más 8. Entonces la derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de 5x más 8 con respecto a x. Y si me doy cuenta, como tiene más de un término, debo usar la fórmula 3, porque es la que me permite separarlo en tantas derivadas como términos tenga la función. Y entonces esto sería igual a la derivada del primer término, que sería 5x, por eso la derivada de 5x con respecto a x, más la derivada de 8 con respecto a x. Entonces ahí aplicamos la fórmula número 3. Ahora me voy a fijar en esta primera, la derivada de 5x por dx. ¿A qué fórmula se parece? ¿Sí? Como tiene, no es solo x, porque si fuera derivada de x sería la fórmula 2, pero dice 5x, 5 es una constante y x es una variable, entonces una constante por una variable es la fórmula 4. ¿Sí? Y entonces la fórmula 4 nos dice que esto va a ser igual, que la constante lo puedo sacar de este paréntesis y pasarlo por multiplicando. Entonces esto sería igual con la fórmula número 4 a 5 por la derivada de x con respecto a x. Si te das cuenta, entonces el 5 salió de donde estaba en el paréntesis y nada más queda multiplicando a la derivada de x con respecto a x. Me fijo en la otra, la derivada de 8 con respecto a x, pero 8 es una constante. Al ser una constante, entonces va a ser la fórmula 1. ¿Sí? Y la fórmula 1 dice que la derivada de cualquier constante pues, es 0. Y ahí está. Y ahora me fijo 5 por la derivada, porque esto tiene el símbolo de derivada, por la derivada de x con respecto a x. ¿A qué fórmula se parece esta? A la fórmula número 2. ¿Sí? Porque la número 2 dice la derivada de x con respecto a x. Entonces, y la derivada de x con respecto a x pues sería 1. Porque aquí esta derivada me dice que es 1. Y sería aquí 5 por 1. ¿Okay? Y 5 por 1 pues es 5. Por lo tanto, la derivada de y con respecto a x pues va a ser igual a 5. Y fíjense que es igual a la pendiente. Si acuerdan, la función aquí es y igual a mx más b. Entonces m vale 5 y b vale esto. Pero la pendiente es igual a la derivada. Y 5 ven que nos dio exactamente la derivada. Ahí está. Muy bien. El inciso D dice y igual a 3x cuadrada menos 5x más 2. Entonces la derivada de y con respecto a x va a ser la derivada de todo esto, de 3x cuadrada menos 5x más 2 con respecto a x. ¿A qué fórmula se parece? Pues como tiene varios términos, en este caso 3 términos, pues se va a parecer a la 3, porque esa es la que dice la derivada de todo esto, ¿no? De y más z menos w. Entonces aquí voy a aplicar la fórmula número 3. Y en la fórmula número 3 dice que voy a sacar la derivada del primer término, ¿sí? La derivada de 3x cuadrada, ¿sí? Por dx, ¿sí? Menos la derivada del segundo término, menos la derivada de 5x, que es este otro término, ¿sí? Por dx, más la derivada del tercer término, que es el 2, más la derivada de 2 con respecto a x. De la fórmula 3 me mandó entonces a obtener 3 derivadas. Y ahora me fijo en esta primera derivada que tengo aquí, ¿a cuál de las fórmulas se parece? ¿Sí? Voy a quitar esto. Oh, perdón. Ahí está. Entonces, ¿a cuál de las fórmulas se parece? Como tiene 3 por x cuadrada, entonces va a ser una constante por una variable. Y va a ser a la fórmula número 4. Y entonces, eso decimos que se parece a la fórmula número 4. Ahí está, la fórmula número 4. Y de una vez lo aplicamos. Lo único que hace es que el 3, este 3 sale del paréntesis y por eso queda al principio 3
por la derivada de x cuadrada, que es lo que quedaba ahí, por dx, sobre dx. Ahora me fijo en la siguiente derivada, o sea, en esta. ¿A qué fórmula se parece? Dice la derivada de 5x. Igual es una constante por una variable. Entonces, al ser una constante por una variable, va a ser la fórmula 4 otra vez. ¿Sí? Y va a ser la fórmula 4 y entonces va a ser igual a menos el 5 sale, porque la fórmula 4 así lo dice, sale del paréntesis y nos va a quedar nada más 5 por dx sobre dx. Y finalmente la última, la derivada de 2 con respecto a x. Pues esta se parece a la fórmula número 1. Y la fórmula número 1 nos dice que la derivada de cualquier constante simplemente es 0. Así nos dice la fórmula 1. Y por eso ahí va a ser 0. Ahora tenemos que sacar otras derivadas porque todavía aquí no terminamos de derivar. Porque aquí nos dice 3 por la derivada de esto. La derivada de x cuadrada. Y la derivada de x cuadrada, ¿a qué fórmula se parece? Inmediatamente nos damos cuenta que es la 5a, porque es x a la n, x al cuadrado. Y esto va a ser igual a n por x a la n menos 1. En este caso, entonces, va a ser la fórmula número 5a. Y al ser la 5a, el 3, pues ya estaba ahí, va a quedar multiplicando 3 por 2, porque el exponente es 2. Ven que aquí dice n, entonces por eso es 2. A la x a la n menos 1, a la 2 menos 1, porque n vale 2. Ahí terminamos de hacer esa derivada aplicando la fórmula 5a. ¿Okay? Pero ahora nos fijamos en la siguiente. La derivada de x con respecto a x, y me fijo a qué fórmula se parece. Y esa es la fórmula número 2. Ven que la fórmula 2 dice derivada de x con respecto a x, y eso es igual a 1. Entonces, para eso vamos a aplicar primero la fórmula número 2. ¿Ok? Y esto va a ser igual a menos 5 por 1, porque la derivada de esta da 1. Ahí quedó. Ahora terminamos de derivar, sin embargo, debemos de simplificar nuestra expresión. Y aquí tenemos multiplicando 3 por 2, van a ser 6. X a la 2 menos 1 va a quedar x nada más. Entonces todo eso es igual a 6x. Y menos 5 por 1, pues da menos 5. Por eso, entonces la derivada de y con respecto a x es igual a 6x menos 5. ¿Okay? Si te das cuenta, entre más términos tenga y elevados a potencias, pues eso va a ser más largo el procedimiento. Fíjate, la número E dice y igual a 12x cúbica menos 100x cuadrada más 600x. Entonces la derivada de y con respecto a x va a ser la derivada de todo eso. De 12x cúbica menos 100x cuadrada más 600x con respecto a x. Me fijo a cuál de las fórmulas se parece. Primero, como tengo 3 términos, la forma ideal va a ser la número 3, para que yo lo separe en 3 derivadas. Y entonces lo hacemos así. Será esto y sería la derivada del primer término, que es 12x cúbica con respecto a x, por eso se puso acá, menos la derivada del segundo término, que es 100x cuadrada, ¿sí? Con respecto a x. Y finalmente, más la derivada de 600x con respecto a x. Y entonces tengo 3 derivadas que realizar. Como tenía yo 3 términos, tengo 3 derivadas que realizar. ¿Sí? Por cuestiones de espacio, creo nos pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Pero antes vamos a ver a qué fórmula se parece esta. ¿Sí? Tengo 12x cúbica. Dice la derivada de 12x cúbica. El 12 es una constante y la x cúbica es una variable. Entonces es una constante por una variable. Y si es una constante por una variable, es la fórmula número 4. Entonces aquí va a ir la 4. En la otra igual, es una constante por una variable. Entonces va a ser también la número 4. ¿Okay? Entonces, vamos a esto para que no nos estorbe. Y la última, pues también es 600x. Entonces todas van a ser la número 4. ¿Sí? Ya que identificamos qué fórmula, nos vamos a pasar al otro aplicando eso. ¿Qué es lo que dice la número 4? Nada más sale la constante, o sea, la constante que está en el paréntesis, nada más lo sacamos multiplicando a la derivada de lo demás. Entonces el 12 va a salir de aquí, el 100 va a salir de acá y el 600 de acá. Y eso es lo que ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva.
Ok. No, permíteme borrar. Entonces, esto va a ser igual a quién? A 12. Ven que el 12 salió del paréntesis y queda por la derivada de x cúbica con respecto a x. Menos el 100 también nada más salió. 100 por la derivada de x cuadrada con respecto a x. Más 600 también salió del paréntesis por la derivada de x con respecto a x. Y entonces tengo ahí otras derivadas. Pero esta, la derivada de x cúbica, lógicamente se parece a la fórmula 5a. ¿Sí? Y tendríamos que hacer la fórmula 5a. Y entonces, de acuerdo a la fórmula 5a, sería el 12, que es el que tenemos acá. El exponente pasa multiplicando, por eso por 3, a la x a la 3 menos 1, porque dice a la n menos 1. Y ahí quedó la primera. Falta simplificarlo, pues ya va avanzando. En la siguiente también vamos a anotar el menos 100. Va a ser la 5a también. Va a ser menos 100 por 2, que es el exponente, aquí, por x a la 2 menos 1, porque la n vale 2. Entonces ahí queda esa parte. ¿Sí? Y ahora me fijo esta a qué fórmula se parece. 600 por dx sobre x, entonces va a ser dx sobre dx, donde está la derivada. O sea, la que tengo que fijarme es en esta. Perdón, no en toda, solo en esa. Y esa se parece a la fórmula número 2. Entonces, y la fórmula número 2 dice que la derivada de x con respecto a x es igual a 1. Por lo tanto, quedaría 600 por 1. Ya no hay símbolos de derivada. Significa que ya terminé de derivar. Pero ahora lo que voy a hacer es simplificar la función. Si yo tengo aquí, voy a multiplicar 12 por 3 y me va a dar 36. Y 3 menos 1 queda 2, por eso queda x cuadrada. Ahora, menos 100 por 2 son menos 200. 2 menos 1 queda la 1, entonces va a quedar x nada más. Menos 200x. Y 600 por 1, 600. Y esa es la derivada de toda la función. Ahorita la vamos a escribir. La derivada de y con respecto a x es igual a 36x cuadrada menos 200x más 600. Ok, entonces aquí, si se dieron cuenta, hicimos la derivada usando todas las fórmulas de la 1 a la 5a, ¿sí? Y viendo paso por paso cada uno, ¿sí? Pero ahora yo les comentaba que existe el método directo de derivación. Vamos a tener aquí método directo de derivación. ¿En qué consiste este método? Dice, derivar término a término la función. O sea, voy a agarrar cada uno de los términos y los voy a derivar. En el término que se encuentra la variable con respecto a la que se está derivando, fíjate bien, multiplica el exponente de la variable por el coeficiente de ella. Voy a multiplicar el exponente por el coeficiente. Y al exponente de la variable, réstale una unidad. Eso es lo más importante. ¿Sí? Dice, si el término es una constante, su derivada simplemente es 0. Vamos a verlo. Entonces, ¿cómo aplicarlo? Dice ejemplos. A través del método directo de derivación, determina la derivada de las siguientes funciones. Y vamos a hacer las mismas que ya hicimos. La e, que fue la última, que nos dio este resultado final. Dice y igual a 12x cúbica menos 100x cuadrada más 600x. ¿En qué consiste el método directo de derivación? Ponemos aquí la derivada de y con respecto a x es igual. Y dice aquí donde está subrayado. Dice, multiplica el exponente de la variable por el coeficiente. El exponente es 3 y lo voy a multiplicar por el coeficiente que es 12. 3 por 12 me da 36. Dice, y al exponente de la variable se le resta una unidad. Como es 3, va a quedar 2. Entonces va a ser 36x cuadrado. Ajá, si te dice cuenta, más multiplico el exponente por el coeficiente. 3 por 12, 36. X y le quito 1 a su exponente. Era 3, quedó 2. ¿Okay? Es así de fácil. Ahora el siguiente, como aquí es menos, pues va a ser menos 2 por 100. 2 por menos 100 va a ser menos 200. Y la x cuadrada le quito 1, va a quedar x nada más. ¿Sí? Menos 200x. Y el 600x, fíjense, como el exponente, aunque no se escribe, en realidad es 1. Entonces va a ser 1 por 600, 600. Y la x que está a la 1 menos 1 va a quedar x a la 0. Y todo número elevado a la 0 es 1. Entonces 600 por 1, 600. Entonces va a ser más 600. Y terminé de derivar. ¿Sí?
Este lo hice con el método directo y miren, llegué al mismo resultado, ¿sí?, que aplicando las fórmulas de una por una. La diferencia es que aquí llegas mucho más rápido y siempre van a ser iguales. ¿Ok? Entonces, ese es el método directo de derivación. Ahora dice el inciso D, lo vamos a hacer ahora por el método directo de derivación. Y otra vez, dice la derivada de y con respecto a x va a ser igual. Voy a multiplicar el exponente por el coeficiente. 2 por 3, 6. Y a la x al exponente de la x le voy a quitar 1. 2 menos 1, 1. Entonces va a ser x nada más. 2 por 3, 6x. ¿Sí? Y ahora esta otra tiene exponente 1. 1 por 5, 5. O más sencillo, siempre que tengan menos o más un número por la x, entonces la x va a desaparecer y va a quedar solo el menos 5. Entonces, menos 5. Y la derivada de 2 pues es 0, ya ni se anota. Y ahí está. La derivada de y con respecto a x es igual a 6x menos 5. Y ven, se hace de manera rapidita. Ahora vamos con el inciso C. Vamos hacia atrás, ¿no? Y igual a 5x más 8. Entonces la derivada de y va a ser igual. El exponente de esta x es 1. 1 por 5, 5. ¿Sí? Y la x va a desaparecer, entonces va a ser nada más igual a 5. Y la derivada de 8, pues es 0. Entonces ya ni se anota. Y ahí está. Ya la derivada de esto es 5. El inciso D dice y igual a x más 3. La derivada de y va a ser igual. Aunque no se escribe, acá hay un exponente 1 y aquí hay un coeficiente 1. 1 por 1, 1 y la x desaparece. Entonces es igual a 1. Y la derivada de 3 es 0. Entonces ya solamente quedó que es igual a 1. ¿Se dan cuenta? Ahora el inciso A teníamos y igual a 20. La derivada de y con respecto a x, la derivada de una constante siempre va a ser 0. Y miren, en media paginita vimos todo lo que, las mismas 5 derivadas que aplicando las fórmulas de una por una. Por eso el método directo de derivación es mucho más rápido y además es muy poderoso y es muy aplicable. Cuando van a usar cualquier fórmula de las derivadas, generalmente los manda a otra derivada y esas generalmente son del método directo de derivación. Por eso esto es fundamental que lo entiendan bien, porque es la base del cálculo de las derivadas. Dice, como habrás notado, el método directo de derivación es muy sencillo de aprender y aplicar y es la base de las derivadas, puesto que las demás fórmulas algebraicas 5, 6, 7, 7a, 7b, 8 y 8a, que son las que vamos a ver, después de aplicarlas conducen a otras derivadas, las cuales generalmente son derivadas directas. O sea, se le llama derivadas directas, dice que se resuelven con el método directo de derivación. ¿Okay? A continuación se dan otros ejemplos de derivadas directas. Y tenemos aquí, inciso A, y igual a menos x cúbica más 3x cuadrada menos x más 100. ¿Cuál va a ser su derivada? La derivada de y con respecto a x. Y agarro la derivada de x cúbica. El 3, aunque aquí no se escribe, hay un 1. ¿Sí? 3 por 1, 3 por menos 1, menos 3. Y la x que está al cubo, le quito 1, va a quedar x cuadrada. Entonces, menos 3x cuadrada. ¿Ya vieron qué rápido? Y la siguiente voy a multiplicar 2 por 3, 6. Y la x, al exponente de la x le voy a quitar 1. 2 menos 1, 1. Entonces va a quedar 6x. Y la derivada de menos x, como aquí tengo un coeficiente 1 y un exponente 1, 1 por 1, 1. Como es negativo, menos 1. ¿Sí? Y la derivada de 100 pues es 0, porque es una constante. Y ahí está. Ya terminamos de hacer la derivada. El inciso B dice y igual a 4x a la 5 menos 3x cúbica más 4x menos 6. La derivada por el método directo es igual. Nada más voy a multiplicar 5 por 4. Me da 20. Y la x que está a la 5 al quitarle 1 va a quedar x a la 4. Entonces 20x cuarta. Menos, el otro sería 3 por 3, 9. Voy a multiplicar esto. 3 por 3, 9. Y la x que está al cubo va a quedar x cuadrada. Entonces menos 9x cuadrada. Y aquí tengo un 1, ¿sí? Y 1 por 4, 4. O cuando tenemos x, solo queda el coeficiente de su derivada, más 4. Y el de 6, la derivada de menos 6, pues es 0. Y vean, ya terminamos de sacar la derivada. Y muy rápido. Y el inciso C dice y igual a 5x cúbica más x cuadrada menos x más 50. La derivada de y con respecto a x va a ser igual 3 por 5, 15. Y la x que está al cubo va a quedar cuadrada, 15x cuadrada.
Ahora esta que es x cuadrada, aquí tiene un coeficiente igual a 1. 2 por 1, 2. Y la x ya no va a quedar cuadrada, va a quedar x a la 1. No se escribe el 1, nada más va a quedar 2x. Y la derivada de menos x, entonces aquí hay un 1 y un 1. 1 por 1, 1. Negativo menos 1. Y la derivada de 50 pues es igual a 0. Y ya terminé de derivar. ¿Se dan cuenta qué rápido es el método directo de derivación? Pues muy bien. Fortalecimiento de aprendizaje. Con la finalidad de que fortalezcas tus competencias sobre el método directo de derivación, te invito a que en forma individual determines las derivadas de las siguientes funciones. Y ahí están, esas 5 funciones. Con eso también te damos las respuestas. Y aquí dice, con la finalidad de que puedas comprobar tus respuestas con las correctas, te proporcionan dichas respuestas. Si coincides, mis felicitaciones. De lo contrario, checa tu procedimiento y corrige el error o errores que existan. Y debes coincidir con los resultados correctos. Entonces, aquí están las respuestas correctas. La sugerencia es, chécalo después de que hayas terminado de hacer el fortalecimiento de aprendizaje. Y que sea nada más para checar si estás bien. Y si no, para que corrijas donde haya errores y vayas aprendiendo. Entonces, ahí están las respuestas de las 5 derivadas. Pues muy bien, nos vemos en el próximo video.